De las encuestas percibimos que sí hay un interés mayor en algunos temas urbanos. La gente se empieza a plantear y a preguntar acerca de si las rejas son buenas o son malas, o vale la pena tener la reja por razones de seguridad o de repente en verdad estamos cortando el libre tránsito del resto. ¿Qué pasa con los espacios públicos, sean playas o sean parques? ¿Vale la pena que todos compartamos el espacio o en verdad quisiera que sea un espacio exclusivo para mí, para los amigos vecinos de alrededor? Yo creo que la oportunidad que nos da el contexto favorable económico que tiene el país pasa también por empezar a pensar temas que antes estaban olvidados, ¿no? Y ahí es donde están los temas urbanos que he mencionado hace un momento y que también deberían convertirse luego en las exigencias del ciudadano hacia las autoridades para que empiecen a hacer políticas públicas que reflejen realmente esas mejoras o esas exigencias que como ciudadanos ya creemos y ya sabemos que nos merecemos, ¿no? Los tres temas más importantes que se reclaman como los más problemáticos en Lima son la seguridad ciudadana, el transporte y la contaminación ambiental. El transporte y la contaminación ambiental han ido cambiando de lugar, pasando de segundo, tercero y viceversa cada uno de los años, digamos. Y la seguridad ciudadana ha mantenido tanto el primer año como el tercer año, o sea, el 2010 y el 2012, un promedio de 50% de ciudadanos que consideran que es el principal problema de la ciudad. El 2011 esa percepción se elevó a 70%, probablemente motivado por algunos casos emblemáticos referidos al caso, por ejemplo, del congresista Reyardo y su familia, o el de la niña Romina, que ocurrieron en los meses previos a la elaboración de la encuesta, a la aplicación de la encuesta. La contaminación ambiental y el transporte, por su parte, también presentan importantes porcentajes de preocupación, y cuando ya se desagregan los dos problemas, encontramos que, por ejemplo, en contaminación ambiental hay una importante preocupación vinculada a la contaminación del aire, hay también preocupación vinculada al ruido, en general la contaminación del medio ambiente en términos más naturales, ¿no? Aire, ruido, agua. En el caso del transporte, los problemas tienen que ver con lo que todos nosotros vivimos, el tema del transporte público, la calidad del mismo, el ruido también, la congestión vehicular, son los problemas pues que vivimos cada día, ¿no? En nuestra encuesta anual también, y cada año se pregunta qué tan satisfechos están con diferentes aspectos de seguridad ciudadana, de transporte, de contaminación ambiental o en general de varios temas más. Y ahí uno puede ver cómo, por ejemplo, hay descontento respecto al uso de los semáforos, o al mal uso de los semáforos en este caso, a la señalética misma, al problema que existe en términos de qué tan efectiva es el control de las autoridades respecto de casos de contaminación. Hay descontento también vinculado, por supuesto, a los índices de delitos o de sucesos que van ocurriendo en la ciudad vinculados a seguridad ciudadana. Con detalle pueden ver las tablas, pero hay ahí ciertamente una percepción de que no se avanza en algunos temas, al margen de la gestión. Bueno, estamos hablando en términos a nivel general, y cómo además esos terminan afectando en calidad de vida a las personas. La política cultural, por ejemplo, o el acceso a parques. Si bien hay efectivamente algunos avances importantes desde la gestión actual, la percepción todavía está no pasa, digamos, de la mitad para arriba, ¿no? O sea, la gente todavía, en el índice que trabajamos, lo plantea del 50 para abajo, en un índice del 0 al 100, ¿no? Del 1 al 100. En general tenemos una perspectiva bastante positiva, o más positiva que negativa, en los años que hemos hecho la encuesta, respecto, por ejemplo, a su nivel de ingreso futuro, a si es que van a mejorar o no van a mejorar sus condiciones económicas o van a obtener empleo. Entonces, en general, la percepción del limeño respecto de su vida futura tiende a ser positiva. Sin embargo, también Lima Cómo Vamos, junto con la Red Latinoamericana de Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables, y con apoyo de UN Habitat, el CAF, y con Avina como socio, han organizado una encuesta, aplicamos una encuesta el año pasado, en 10 ciudades de Latinoamérica. Incluye Caracas, incluye Bogotá, Lima, Córdoba en Argentina.
Y en esta encuesta básicamente lo que buscábamos medir eran las percepciones de desigualdad urbana. Y ahí, por ejemplo, una de las perspectivas vinculadas a la mejora de los ingresos, tanto en Lima como en el resto de las ciudades, se indica que las personas consideran que no van a mejorar sus ingresos porque tienen o una baja educación, o porque no tienen contactos o conexiones, o porque son personas pobres. Entonces, nuevamente, las brechas de desigualdad que existen tanto en Lima como en otras ciudades importantes de Latinoamérica nos muestran cómo esto también afecta la calidad de vida. Muchas de las respuestas iban también dirigidas a que la desigualdad genera mayor inseguridad, que la desigualdad afecta las relaciones de confianza entre vecinos, que la desigualdad afecta la convivencia y que, por supuesto, la desigualdad afecta la calidad de vida. Y en general, los resultados que hemos tenido con esta encuesta comparados muestran claramente cómo hay también contraposición entre grupos de personas, siendo el clásico, digamos, la contraposición entre ricos y pobres, pero también entre otros grupos. Por ejemplo, entre las personas ancianas, personas adultos mayores respecto del resto de la sociedad, o entre personas, entre jóvenes y también el resto de la sociedad, o entre mujeres y hombres. Son grupos en los que hay potenciales conflictos. Cuando nosotros preguntamos, tanto en Lima como en el resto de Latinoamérica, respecto a estos potenciales conflictos, hay una tendencia a decir que el conflicto es fuerte y muy fuerte en estos grupos, ¿no? Incluso también en temas políticos. Partidos de izquierda o de derecha, el conflicto se percibe alto, pero también entre políticos y ciudadanos. Entonces ahí también nuevamente hay estas brechas que se deberían empezar a trabajar para lograr pues menos impactos en nuestra vida cotidiana, ¿no?